¿Alguna vez ha visto usted lo que sucede con un padre que los lleva a los niños a comer algo o compra algo para servirse dentro de la casa? Y si tiene 2 o 3 hijos, ¿qué problema es al momento de repartir algo? Hace muchos años atrás conocí a un papá que tenía un método para repartir las cosas. Decía a uno de los hijos que haga el corte en una pizza. ¿Qué cree que hacía el muchacho? Lo que hacía era siempre cortar una porción más grande, sabiendo que esa era la que él quería. Pero el papá, de manera muy inteligente, lo que hacía era, ahora después de haber hecho los cortes en la pizza, decirle al segundo hijo que él sea el primero en obtener el pedazo de pizza que le gustara. ¿Cuál cree que escogía? Pues el más grande, el que a propósito el otro chico había dejado supuestamente para él. ¡Qué manera más sabia! De esa forma, siempre que alguien de ellos repartía alguna porción para servirse, lo hacía exacto para que nadie se beneficie, ya que el que lo repartía no lo iba a hacer. Este ejemplo lo utilizo para aplicarlo también de una manera práctica a Jehová. Esto es lo que veremos precisamente en nuestra sección de Tesoros de la Biblia, con el título Jehová dividió la tierra de forma sabia. Él, una vez que a los israelitas les dio todo el terreno de la tierra prometida, venía con la gran tarea de dividirlo de manera proporcional. Nadie debía sentirse afectado o tal vez otros aventajados de que tenían más que otros porque eran mejores. ¿Cuál fue el método que Jehová utilizó? Veamos por favor en el libro de Josué capítulo 18 y el versículo 10. Josué entonces echó suertes para ellos en Silo delante de Jehová. Allí Josué les repartió la tierra a los israelitas según lo que les tocaba. Aquí podemos ver el sistema que usó Josué para repartir las tierras. Dijo que echó suertes delante de Jehová. Es decir, este método tenía la aprobación de Jehová, por lo tanto todos los israelitas lo aceptaban de buena gana porque era la voluntad de Jehová. Así que podemos ver que un criterio en el que se basaba esta distribución tan sabia era en función de echar suertes, o que Jehová decida. Y la otra manera de definir quién usaba qué sector es por el tamaño de la tribu. Esto realmente es una manera muy práctica que Jehová utilizó. Era proporcional en comparación con las tribus. Eran 12, así que tenía que hacerse una repartición bien hecha para que nadie tuviera razones para protestar. Sin embargo, también había otra cosa que Jehová tenía que saber utilizar correctamente, y lo hizo a la perfección. Y es darle una porción de terreno a cada tribu según profecías bíblicas. Veamos por ejemplo aquí en Josué el capítulo 19 para entender uno de estos puntos. Josué 19:1 dice así: Cuando se echaron suertes, la segunda le tocó a Simeón, a la tribu de Simeón según sus familias, y su herencia estaba dentro de la herencia de Judá. Este versículo bíblico puede tener algo curioso, que dentro del extenso terreno de la tribu de Judá debía recibir la porción asignada Simeón. No tenía que recibir una porción distinta o alejada, sino dentro de otra tribu. ¿Por qué? Bueno, Jehová manejaba la situación para que las profecías bíblicas también se cumplan. Si vemos en nuestra guía de actividades, se representa la ocasión que Jacob, estando en su lecho de muerte, llama a sus 12 hijos, y ahí podemos ver también incluido a José, el que está ahí calvo, porque él era con las costumbres egipcias y ellos se rapaban. Y él comienza a dar a cada uno una profecía, indicando lo que sucedería con ellos, su carácter y hasta en sus palabras, dónde podrían ellos recibir su asignación de terreno. Y por supuesto, esas palabras de Jacob no eran por voluntad propia. Jehová manejó la situación
de acuerdo a ciertas circunstancias que habían acontecido. Y por ejemplo, en Génesis el capítulo 49 y el versículo 7, sobre Simeón se dijo: maldita sea su ira, porque es cruel, y maldita sea su furia, porque es despiadada. Yo los dispersaré en Jacob, los esparciré en Israel. Estas palabras fueron dirigidas tanto para Simeón como para Leví. ¿Por qué? Porque ellos actuaron con mucha cólera, ira, furia, cuando se enteraron que su hermana Dina fue violada por Siquem. Ellos en venganza causaron la muerte de muchísimas personas. Y por esa razón se le estaba diciendo en la profecía: iban a ser esparcidos en Israel. En el caso de Simeón, recibió su porción dentro de otra tribu, en este caso de Judá, como decía Josué 19:1. Y en el caso de Leví, que era el otro que actuó con furia, no recibió una extensa parte del terreno como los demás, sino que recibió 48 ciudades esparcidas en todo el territorio de Israel. Claro, ellos también luego recibieron de parte de Jehová un nombramiento para servicio especial en el santuario. Así que de esa manera Jehová estaba cumpliendo esta profecía que el mismo Todopoderoso había expresado mediante Jacob. Así que el criterio que Jehová utilizó fue por sorteo, por tamaño de la tribu y también por cumplimiento de las profecías bíblicas. Qué manera tan sabia manejar esta situación para que nadie tuviera causa de queja. Pero aparte de eso, no solamente se impuso la voluntad de Jehová, también se permitió que los seres humanos tomaran conciencia y decidieran en estos puntos. Veamos ahora Josué, capítulo 19 y el versículo 9. La herencia de los descendientes de Simeón se sacó de la parte de la tierra que le tocó a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para ellos. Así que los descendientes de Simeón recibieron su tierra en propiedad dentro de la herencia de ellos. Así que todo fue repartido de manera proporcional. Judá tenía mucho terreno, pues de ahí sacaron para darle a Simeón. Jehová daba la oportunidad para que los seres humanos también intervinieran con sus decisiones personales en donde sea posible hacerlo. ¿Cómo podemos aplicar esta parte de tesoros de la Biblia? Pues bien, esto nos hace pensar en el paraíso. ¿Qué porción de terreno nos darán? ¿En qué se basará Jehová para repartir y que todos estemos satisfechos? Esto me hace recordar algo que surgió hace muchos años atrás en el libro Razonamiento, en la página 333 y en el párrafo 3, bajo el tema de resurrección. En el subtema que se menciona ahí en cuanto a si se resucitan miles de millones de personas, ¿dónde vamos a vivir todos?, se explicaba que la Tierra tiene 147.600.000 kilómetros cuadrados de superficie, y que si la mitad de ésta se apartara para otros fines, aún así quedaría un aproximado de unos 3.700 metros cuadrados, incluyendo si resucitaran los aproximadamente 20.000 millones de personas que han existido a través de la historia humana. Es decir, habrá suficiente terreno para cada persona o para cada familia si se lo repartiera de esa manera. Y podemos estar completamente seguros que así como Jehová hizo esa repartición muy sabia en el tiempo de Israel, en el paraíso, Jehová también dará a cada uno la porción que le corresponde y que le causará satisfacción y mucha felicidad. Todos sabremos que de manera tan amorosa Jehová nos dará algo para nosotros, para que esto produzca suficiente alimento y por supuesto un lugar donde nosotros vivir en paz y tranquilidad. Qué bueno es que tenemos a un Dios tan amoroso, tan sabio, que cuando llegue el momento repartirá la porción de la tierra a cada uno para que le cause satisfacción eterna.